Bien, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, Evangelio según Marcos, en el capítulo 12. Capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Hasta aquí la palabra del Señor. Retomamos pues los cultos normales después de estas semanas que ha habido pues un poco de todo, ¿no? Y también pues las predicaciones que vamos a ir siguiendo normalmente en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Estas semanas que ha habido, ya digo, un poco de todo. Ha habido pues enfermedad, ha habido la policía que no nos ha dejado pasar cuando estaba la ciudad confinada, ha habido la visita a los hermanos de Rubí. Bueno, pues damos gracias al Señor que ya pues nos podemos reunir y esperamos que sea así, pues de continuo, sin interrupción. Y bien, pues qué bueno que podamos entonces estar meditando en este pasaje de Marcos 12. El contexto, rápidamente nos acordamos de las polémicas de Jesús con los dirigentes, con los distintos partidos que había en Israel, en el Sanedrín, los fariseos, los herodianos, los los saduceos también, ¿no? Cada uno pues le estaba planteando a Jesús una serie de preguntas, una serie de cuestiones, y lo hacían con mala intención de que sea una trampa para él o para ridiculizarlo, como fue el caso último de los saduceos con la cuestión acerca de la resurrección, que ellos niegan, ¿no? Pues estas preguntas polémicas que van desde el final del capítulo 11, ¿no? Con lo del César, lo de Dios, y también pues la pregunta de la resurrección, como hemos dicho. Y pues entonces aquí viene un escriba pues entonces un maestro de la ley, ¿no? Un especialista de la ley del Antiguo Testamento, y pues habiendo él escuchado a Jesús responder correctamente a todos sus interlocutores, en el versículo 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, él pues de esta manera es movido a preguntarle, es movido a él también ponerle una pregunta, pero no para que sea esto una trampa para él, sino una actitud correcta. No es por oposición a Jesús, ¿no? A lo mejor es para comprobar al final, ¿no? Para probar realmente, comprobar, ¿no? Lo que él va a decir, ¿no? Pero la actitud no es mala, o la actitud no es de oposición a él, ¿no? Quiere buscar lo que Jesús quiere, lo que Jesús va a responder, ¿no? Quiere buscar, quiere saber de él. Y bien, entonces le pregunta acerca del primer mandamiento de todos. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 28. El primer mandamiento no es entonces el primer mandamiento en orden cronológico. Si fuera así, pues tendría que ser: creced y multiplicaos en Génesis 1. Es el primer mandamiento que le da Dios a los hombres, ¿no? Creced y multiplicaos. Entonces no es esto, no es por el primer mandamiento en orden, sino primero en el sentido de importancia. Y es precisamente, por lo tanto, esto el ámbito en el que él, comillas, era el especialista como escriba. Él es el especialista en la ley del Antiguo Testamento. Y es así como, en el Antiguo Testamento los judíos pues habían llegado a contabilizar hasta 600
630 mandamientos distintos. 630 mandamientos distintos que estaban distinguidos, ¿no? Diseccionados, ¿no? Diferenciados los unos de los otros. 630, de los cuales 365 eran prohibiciones, es decir, si nos damos cuenta, casi a uno por día, ¿no? 365 prohibiciones y 228 mandamientos positivos. Bien, pues entonces, esta es, ante tantos mandamientos, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es el más importante? Pero no solo esto, es el sentido de lo que le está aquí preguntando el escriba, es lo que hay detrás de los mandamientos, es que se puede hablar así. Es decir, si la ley del Antiguo Testamento tiene que verse como un conjunto de mandamientos dispersos, ¿no? Unos mandamientos dispersos, o si guardan una unidad. Y el cumplimiento de los mismos, pues también, si obedece a un principio o no, ¿no? Es decir, si se puede ver esto como de una manera unificada o no. Bien, pues entonces esta es la cuestión, vemos, es una cuestión de fondo, es una cuestión de fondo en cuanto a la ley. Y la respuesta de Jesús, pues la vemos en el versículo 29 y 30, y bueno, pues que continúa en el 31, pero esto lo dejamos para más adelante. Nos quedamos entonces considerando simplemente el primer mandamiento de la ley de Dios en importancia. Y lo hace diciendo, comienza, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es pues un texto conocido porque aparece en el libro de Deuteronomio, al principio del capítulo 6. Es el conocido texto, muchas veces se le llama el Shema Israel. ¿Por qué? Pues porque oye Israel, en hebreo es Shema Israel. Entonces este era, y es todavía, un texto fundamental para los judíos piadosos, pues lo recitaban 2 veces al día, cada día, ¿no? De una manera, pues, se puede decir litúrgica, ¿no? No repetitiva, ¿no? Pero formaba por tanto el corazón de la piedad de Israel, de los judíos piadosos. Y ni que decir tiene que también debería serlo para nosotros también, no solamente como una antigüedad de los judíos, sino también estas palabras estén marcadas también en nuestro corazón, porque nos hablan acerca de Dios, de quién es Él para nosotros y de nuestro deber para con Él. De quién es Él para nosotros y nuestro deber principal para con Él, que es amarlo. Amar a Dios por encima de todas las cosas y con todo nuestro ser. Bien, pues esto es lo que vamos a estar considerando hoy, esa tarde. Deber principal, este gran mandamiento, este Shema. Y bien, pues si nos damos cuenta, pues tenemos en él, en este versículo 29 y 30, por una parte, valga la redundancia, una parte que es de declarativa, ¿no? En el versículo 28, cuando dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es una declaración, una proclamación. Y el versículo siguiente, el 30, es una exhortación, es una parte exhortativa, ¿no? Amarás pues al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, que es la conclusión, que reitera lo mismo. Entonces vamos a considerarlo, pues, estas dos partes: primero la declaración, después la exhortación.
Bien, pues comenzamos con la parte de declaración, versículo 29. Oye Israel, primeramente. Oye Israel. Esta palabra, pues, oye Israel. El verbo oír, escuchar, pues muchas veces en la Biblia es sinónimo de obediencia, ¿no? El libro Proverbios otras tantas veces, ¿no? Pero aquí, más bien creo, lo que está haciendo es, en este inicio de la frase, es llamar la atención de Israel al pueblo de Dios acerca de Dios, ¿no? Para que piense, para que preste atención, porque va a decir algo importante acerca de Dios y que ellos han de considerar bien y que ellos han de, pues eso, escuchar con atención. Y lo que dice, por lo tanto, es, de lo que ellos tienen que hacer atención es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y de esto, pues, primeramente la palabra, bueno, Señor, ¿no? El Señor es uno de los títulos de Dios, pero en hebreo, ¿no? Porque eso está citado de Deuteronomio capítulo 6, en hebreo es Jehová. Entonces ya no es un título el Señor, sino ahí es un nombre de Dios, el nombre propio además de Dios, Jehová. Jehová, que es el nombre, digamos, correcto según el hebreo, de otra manera, Yahvé, etcétera, etcétera, pero el nombre correcto es Jehová, y este nombre tiene un significado y un sentido que es el Eterno. El Eterno. El nombre Jehová está formado de la raíz del verbo ser. Entonces está, pues, digamos, expresado de tal manera que está expresando que Él era, que Él es y que Él será. Entonces está hablando, por lo tanto, que Él es el Dios eterno. Él es el gran yo soy. Él es el que vive en un eterno presente. Él es el que vive para siempre. Él es el que vive desde el siglo hasta el siglo. Él, pues, sus años, como dice el Salmo, no acabarán. No acabarán. Y Él, como es el único eterno, Él es el autosuficiente. Él es el inmutable. Todos los demás, las criaturas, dependen de Él. Pero Él es increado. Él no depende de nadie. Él no tiene ninguna causa. Él es infinito en su ser. Y Él es infinito en sus atributos. Él es, por eso, el eterno Jehová. Y pues aquí está, ya digo, el nombre, como Señor. ¿Y esto de qué proviene? Pues proviene de la Septuaginta. La Septuaginta es la primera traducción de la Biblia del Antiguo Testamento al griego, del hebreo, el original, al griego. Y ahí, pues, sistemáticamente se tradujo como Señor, porque esto fue así, bueno, pues, muy largo contar, pero también, pues, ya se había desarrollado entre los judíos, pues, esta tendencia a evitar pronunciar el nombre del Señor Jehová y sustituirlo siempre por Señor, ¿no? Que es en la pronunciación, ¿no? Es lo que hicieron entonces en la traducción. Y bien, pues entonces, de esta manera, el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, de una manera, pues, totalmente natural, lo que hizo fue continuar, pues, de esta manera, y cita por lo tanto Señor, y no, pues, vuelve a Jehová. Entonces, esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero no hemos de pensar que por eso, pues entonces está mal hablar de Jehová, que el nombre, pues, sea incorrecto, o que, pues, tengamos ahora que suprimirlo, o que, pues, tengamos que usar siempre el Señor, ¿no? Y no usar el nombre de Jehová para nada. Es incorrecto porque en el Antiguo Testamento está así, y bien, pues es su nombre, ¿no? No hemos de tener miedo al leerlo, o no hemos de tener miedo incluso al cantarlo, al orar a Él, ¿no? No hemos de tener miedo. No es algo propio de alguna que otra secta que parece como si se los haya apropiado.
Hace poco creo que el Papa lo prohibió en todas las iglesias, ¿no?, de las que él bajo su jurisdicción, ¿no?, y que ya deje de Jehová o Yahvé, etcétera, y que sea siempre el Señor, ¿no? ¿Con qué derecho él lo hace? Pues, bueno, no voy a decir que él sabrá, ¿no?, porque no lo sabe ni él, ¿no? ¿Con qué derecho él tiene de prohibir la lectura del nombre de Dios en las iglesias? Pero bueno, lo que él haga ya no nos importa. En todo caso, el Señor, nuestro Dios, uno o uno solo es. Entonces, vemos, llama la atención, ¿no? El Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Se repite, por lo tanto, Jehová, nuestro Dios, y Jehová, uno es. ¿Por qué esta repetición? Bueno, pues al principio dice es Jehová, nuestro Dios. Jehová, nuestro Dios. En hebreo es Jehová, Elohenu, Elohenu, nuestro Dios, Jehová, nuestro Dios. Y es algo pues a tener en cuenta que es en el Antiguo Testamento todas las frases como Jehová, nuestro Dios, Jehová, tu Dios, incluso también Jehová, mi Dios, pues prácticamente funcionan como si fuera un nombre de Dios. Prácticamente, ¿no? Como pues el Shaddai, ¿no?, el Dios Todopoderoso, pues bueno, prácticamente sería así, o se puede ver así. ¿Por qué? Porque Jehová, además de ser el nombre propio de Dios, porque habla de su existencia eterna, ¿no?, y de su aseidad, etcétera, además de todo esto, es el nombre con el que el Señor se revela a Moisés en la zarza, cuando va a librar a Israel de Egipto. Y es el nombre, sobre todo, de Dios en el pacto. En el pacto. Entonces, Dios en un sentido general, en un sentido genérico, es Elohim. Y en el Antiguo Testamento, pues, encontramos muchas veces que el Elohim está en la boca de los no israelitas, ¿no? Pero Jehová transmite, por lo tanto, la idea del pacto de Dios con su pueblo, ¿no? Entonces Jehová es el Dios que se revela a su pueblo, es el Dios que se muestra a su pueblo, es el Dios que habla a su pueblo, es el Dios pues que hace grandes hazañas para con él, que lo rescata de Egipto, que lo redime de la esclavitud, que hace milagros en el desierto. Después también cuando el pueblo es infiel, se aira con él y le está enviando también sus profetas, sus siervos los profetas, desde temprano y sin cesar. Y pues vemos que él, de esta manera, de una y otra manera, él está cercano a su pueblo. Cuando su pueblo se vuelve, él también se vuelve a su pueblo y los restaura. Él es el Dios cercano al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7, dice: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? En todo cuanto le pedimos, Él está, por lo tanto, cercano. Él es el Dios del pacto, Él está cerca de nosotros, Jehová nuestro Dios. Él es Jehová, el eterno, nuestro Dios. Bien, entonces lo que nos viene a decir es que el eterno, Jehová, es nuestro. Jehová, nuestro Dios, ¿no? Y Él uno es. La idea aquí es numeral, uno solo es, ¿no? Y esto pues equivale a decir que Él es el único Dios. No hay más. No hay más. Si Él es el Dios eterno e infinito, entonces es imposible que haya más. Él es el único. Si hubiera más dioses, entonces Él no sería infinito. Él no sería infinito. Estaría limitado en su ser y por lo tanto estaría limitado también en su poder. Y esta es, por lo tanto, la gran tragedia del politeísmo. El politeísmo, pues, por ejemplo, el ejemplo clásico, en la antigüedad, en Grecia, Roma, con todo su panteón, ¿no?, de dioses, ¿no? Muchos dioses, ¿no?
Uno para cada actividad, uno para cada cosa, ¿no? Y bien, pues puede resultar interesante esta manera de ver las cosas, pero en el fondo es bastante trágica. ¿Por qué? Porque estos dioses, en el fondo, son muy humanos. Son como si fueran grandes héroes humanos, ¿no? Que por lo tanto alcanzan renombre para siempre, ¿no? Más o menos es esto. Y bueno, ellos tienen mucho poder, han alcanzado mucho poder, pero no todo el poder. No todo el poder. Les resulta imposible para ellos. Entonces, bueno, por eso hay muchos. Por eso hay muchos dioses, ¿no? Uno para cada área. Y dirán, no, pues es simpático, es interesante, divertido, ¿no? Tienen muchos a dónde escoger. Sí, es bonito, sí. Pero lo miras tú, en el fondo, ¿esto qué significa? Que es imposible llegar a tener una visión unificada de la vida. O mejor dicho, un propósito unificado de la vida. No sé si lo explico. En el politeísmo, el mundo se convierte en un caos. Por definición, por necesidad, en un caos. En un continuo conflicto de fuerzas entre sí. Porque no tienen una visión unificada. Porque un Dios quiere una cosa y tiene mucho poder, pero lo que quiere ese Dios entra en conflicto con lo que quiere el otro Dios, y entonces hay un conflicto de voluntades y de poderes. Y esto está expresado así en la mitología griega con el mito este de la lucha de los titanes, ¿no? Entonces, sí, es bien interesante, muy bonito, pero al final la vida en un universo politeísta, que es, por cierto, el que estamos ahora, al haber abandonado el Dios de la revelación cristiana y haberse hecho un politeísmo cultural, politeísmo religioso, politeísmo político, la multiculturalidad que le llaman, en el fondo es politeísmo, ¿qué es? Pues es este mundo caótico, desordenado y en el fondo autodestructivo. Y esta es la gran tragedia en el que el hombre actual y moderno se encuentra, de aquellos que no tienen el único Dios verdadero o que lo han rechazado como a su único Dios. Están en medio de un mundo que les sobrepasa, ¿no? Que les transciende por completo. Un mundo que está lleno de confusión, de caos y de violencia. Un mundo ante el cual ellos se encuentran sin ninguna fuerza. Un mundo que les sobrepasa por completo. Y que entonces, además, está lleno de fuerzas, ¿no? Que están opuestas entre sí, y él está a la merced de todas ellas. Y por consiguiente, la persona que está así en estas circunstancias está sola. Porque tendrá muchos dioses, pero está sola, porque está desamparada de todos. No hay nadie que esté por él, no hay nadie que lo pueda rescatar. Como Jehová rescató a su pueblo Israel de Egipto, como el Señor rescata en Cristo a los pecadores, como el Señor rescata a su pueblo. Él es el que puede y hace, el escuchar sus peticiones, el responder, el mostrar su fuerza y su poder en respuesta por las oraciones en favor de Él. Él es el Jehová, el Dios del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice, como en Jeremías 31, versículo 3, con amor eterno te he amado, por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Y dice, no temas, porque yo soy tu defensor. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me haga el hombre. Hebreos 13. Sí, pues tenemos esta tremenda expresión de la liberación de Dios, que es el Salmo 18, cuando David ora a Dios.
y su oración entra pues al santuario celestial mismo, y el Señor oye, y eso hace que venga un gran cataclismo, y Él hace pues mover los cielos y la tierra en respuesta a la oración de su ungido, de manera que Él pueda ser librado y pueda salir a abundancia, a lugares pues de reposo, y también a lugares en los que Él sea honrado como siervo del Señor. Y esto solamente lo puede hacer el único Dios verdadero. ¿Quién es semejante a Jehová nuestro Dios? Dice el Salmo 89, versículos de 6 al 8. ¿Quién será semejante a nuestro Dios? Leemos allí Salmo 89, 6, 8. Salmo 89. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Y quién será semejante a Jehová entre los hijos de los poderosos? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Jah? Y tu fidelidad está a tu alrededor. ¿Quién en los cielos, a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, nos dice el Salmo 73. Bien, pues esto es la parte declarativa. Oye Jehová, el Señor nuestro Dios, el Señor uno solo es. Pero después está la parte exhortativa del versículo 30. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Bien, pues decíamos, ¿no? Decía el primero, Jehová nuestro Dios. Pues aquí se personaliza. Amarás pues al Señor tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios. Es tu Dios, personalmente. Tu Dios en el pacto. Tu Dios no es solamente algo nacional, es algo personal de cada creyente. Tu Dios. Y bien, pues entonces el Señor ha mostrado de esta manera, Él primeramente su amor. Él ha hecho la redención, como en el prefacio hemos leído del Éxodo 20, los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él ha hecho primeramente la redención, como lo hizo en Israel, pues ahora también aquí en Jesucristo. Y nos da entonces en prueba de su amor las promesas del pacto, las promesas del perdón, las promesas de la salvación, las promesas de la redención. Y nos da estas promesas acompañadas de sus sacramentos en forma de señal y de sello también para confirmar estas promesas en nosotros, estos sacramentos, el primero el bautismo y después también en la cena del Señor. Y de esta manera Él confirma a nosotros que si Él murió por nosotros siendo enemigos, haciendo la reconciliación, ahora mucho más Él va a continuar haciendo esta gracia en nosotros. Si siendo enemigos, pues Él hizo la reconciliación, como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y en esto Él muestra su gran amor por nosotros, como dice Romanos 5, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos enemigos. Él mostró su amor cuando nosotros estábamos enemistados con Él. Pues ahora, mucho más, estando ya justificados en su sangre, habiendo sido nosotros reconciliados, habiendo nosotros recibido por la fe, por su gracia pura, pues a Cristo y su salvación, pues mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Él nos muestra y nos certifica así, y nos sella así su amor.
Bien, pues si Él nos da ese amor, ¿con qué hemos de responder nosotros? ¿Cuál debe ser entonces nuestro gran deber para con Él? Algunos dirán, pues sí, tenemos que obedecer todos sus mandamientos y ser fieles. Por supuesto, claro que sí, ¿cómo no? Pero ¿por qué hemos de obedecerlo? ¿Cuál es la razón de obedecerlo? O más bien, ¿con qué actitud hemos de hacerlo? Pues alguien seguirá diciendo, pues para evitar su castigo, porque de esa manera, si nosotros somos infieles, Él se va a irar y nos va a juzgar y nos va a condenar. Sí, ciertamente, hay que temer a Dios. Ciertamente hay que temer en su castigo, porque temible cosa es caer en manos del Dios vivo, nos dice la palabra, sí. Pero ¿es solo eso la manera como nosotros nos relacionamos con Dios? ¿Eso es solamente para evitar el castigo? Bien, pues, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la reconciliación? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde está el pacto? ¿Dónde está, pues, la salvación? ¿Dónde está? ¿Dónde está que Él te ha mostrado su amor para contigo? O alguien dirá también, es que yo tengo que obrar mi salvación, tengo que merecer su favor como persona libre que soy. Bien, pues si es así lo que tú dices, muy bien, pero me sigue sin decir nada de su amor, me sigue sin decir nada de su pacto, me sigue sin decir nada de su reconciliación, me sigue sin decir nada de que Él nos ha amado primero. Por lo tanto, ¿cuál es el primer principal mandamiento y deber que tenemos nosotros que hacer con Él? Pues responderle con amor. Hay este dicho en castellano que dice, el amor con amor se paga. Y es una gran verdad. No se puede pagar el amor de Dios, porque el amor de Dios no se puede pagar de ninguna manera, pero no se puede responder de ninguna otra mejor manera que no es por el amor. De hecho, el amor no se puede responder de otra manera que no es por el amor. El amor se responde por el amor. Y bien, pues hemos de amarle por su gran amor con que nos amó y nos lo ha demostrado y nos lo ha certificado en Cristo Jesús. Pero no solo eso, porque no hemos de amarle solo un poquito o de una manera tímida, ¿no? Como que no me atrevo más. Sino dice, amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto viene a ser, equivale a con todo tu ser, con todo tu ser, con todo tu hombre interior. Está hablando, por lo tanto, del hombre interior, ¿no? Está hablando de todas sus facultades. Está hablando, por tanto, de todas sus potencias, de su ser, de su alma, de su mente, de su inteligencia, ¿no? De su afecto, de sus fuerzas. Con todo. No con una parte solo. Con todo. Amar así a Dios. Y esto a lo mejor a alguien le podría resultar excesivo, pero a veces las criaturas aman o quieren amar así a otras criaturas. El hombre a la mujer al hombre, los padres a los niños a los padres, tal vez, no lo sé. Sobre todo entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y sobre todo en los amores románticos, ¿no? Y los amores románticos que no son, pues, el amor del matrimonio, sino los amores prohibidos, ¿no? Aquellos de mucha pasión, etcétera, etcétera, con todo el corazón, y más, y más, y más, y más, y no ha correspondido, y ay, qué gran tragedia, y así pasan los años. Pero estos amores no pueden acabar bien. Y la gran mayoría de las veces no acaban bien, o la totalidad de ellas, no acaban bien con un corazón partido, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Un corazón partido.
Y aunque vaya todo muy bien y estabas tan contento uno con otro y no pasa nada, no hay ningún problema, pero si se ama así a otra pareja, si se ama así a otro hombre y no hay nada, eso no es para siempre. A no ser que los dos se mueran el mismo día en un accidente, cosa que es harto improbable, puede ser, ¿no? Pero no es lo más normal. Lo más normal es que uno muera antes y tenga que partir y se queda el otro aquí, ¿no? Y si le has amado con todo el corazón, con toda la mente, con toda... Entonces malo. Entonces, el único por el cual nuestro corazón está, por así decirlo, diseñado para amar de esta manera es a Dios. El corazón del hombre ya está creado para amar a Dios, para amar de todo corazón y sin reserva y siempre a Dios. Solo se tiene que amar así a Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Se tiene que, por lo tanto, vivir para Dios, vivir para estar con Él y no querer estar sin Él en esta vida, no querer dar un paso en esta vida sin Él. Allí donde Él no está, no querer ir. Allí donde Él pues no va a mostrar su rostro ni pisar. Por supuesto, esto nos muestra también que hemos de pedir perdón a Dios. Hemos de pedir perdón a Dios por la frialdad de nuestro amor. Por la frialdad de nuestro amor, porque nuestro amor puede y debe ser mucho mayor por Él que el que tenemos. Somos, pues, como la esposa que muestra su indiferencia, que se muestra indiferente ante las muestras de amor de su marido, que cuando el marido le viene con palabras de amor, ella lo rechaza o le responde de aquello que quiere comprar esa tarde o de lo que se ha comprado, por decir algo. En todo caso, es lo que dice la Escritura en Apocalipsis 2, has dejado tu primer amor. El amor romántico con Dios, el amor del descubrir a Dios, el amor de verse por primera vez con Dios, de estar con Él, de escuchar su voz, de conocerlo. Hay que amar, pues, a Dios. Hay que volver al primer amor. Hay que vivir otra vez para Dios, para vivir solamente para Él de esta manera. Hay que amar a Dios con todo el corazón y con todas las fibras de nuestro ser. Si no lo encontramos, si no oímos su voz, entonces buscarlo con todo el corazón, afanarnos para estar con Él, para ver su rostro, cuando Él pues nos habla en las Escrituras, cuando Él nos da pues el testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Y de esa manera pues hacer lo que le agrada a Él. A Dios le agrada, sí, a Él le agrada oír nuestra voz. A Él le agrada ver nuestro rostro. Él se deleita con ello. Por lo que nosotros entonces no hemos de dejar de hacerle oír nuestra voz y de presentarnos delante de Él. Oh, hermanos, este es el amor de Cantares, la gran canción de amor que los hombres han escrito. Los hombres escriben muchas canciones de amor, de hombres para mujeres, de mujeres para hombres, que son muy tristes. Pero la mayor canción de amor es la de Cantares
y es una canción de gozo. Hay también partes tristes, porque ahí está la parte de la separación, pero esa separación siempre vuelve, o al final, al reencuentro, al estar con Dios. Y el amado, Dios le dice a la amada, Cantares 2:14, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y la amada le dice al amado, oh tú, la amada también dice, que moras en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Hemos pues de buscar a Dios, hemos pues de renovar nuestro amor por Dios, que sea con todo el corazón, alma y fuerzas. El amor con Dios y el amor a Dios y el amor de Dios a nosotros es lo más bello que hay. Es lo más hermoso que hay. No es nada vano. En nuestra cultura el amor se ha convertido en algo vano y banal. Pero el amor de Dios es vida. El amor de Dios es una fuente de gozo que brota para vida eterna. Es una canción de amor que comienza en esta vida y que continuará por siempre, para toda la eternidad. Así pues, hermanos, deleitémonos en Dios, amemos a Dios y de esa manera amaremos lo que Él ama, aborreceremos lo que Él aborrece, nos apegaremos, nos allegaremos a lo que Él desea y evitaremos lo que Él rechaza. Ama a Dios y haz lo que quieras, dijo Agustín de Hipona. Y realmente es así. Si realmente amamos a Dios con todo el corazón, alma y mente y fuerzas, solamente vamos a amar, obedecerle y cumplir todos sus mandamientos. Y seremos movidos por la fe que obra por el amor. Bien, hermanos, vamos a continuar meditando en estos pasajes o estas palabras, todavía unos mensajes más, no sé cuántos, para poderlos ver debidamente. Nos quedamos pues, por lo tanto, con esto, con el amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. El gran deber que tenemos para con Dios, que podamos pues renovarlo con su gracia en nuestra vida y en la congregación, que así sea. Amén.